Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 23 de mayo del 2022, en su programa Cosmonautas Filosóficos, estamos grabando desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado, al filósofo mexicano, al doctor Ernesto Priani Saizo. Tiene licenciatura en Filosofía por la UNAM, maestría en Filosofía por la UNAM, doctor en Filosofía por la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Fue conductor de las cápsulas en Radio UNAM de Ráfagas del Pensamiento, que actualmente tiene su página en donde las publica para poder escucharlas. También fue columnista en los periódicos de Reforma, El Economista, La Jornada y El Nacional. Fue panelista en el programa del Canal 22, Ludens, que era de temática deportiva. También fue editor o es editor de la revista digital de la UNAM. Tiene varios libros, obras publicadas sobre el alma, sobre la eternidad del mundo, magia y hermetismo, de espíritus, Giovanni Pico de la Mirandola, su pensamiento y repercusiones. Bienvenido a... y del libro que vamos a hablar, Historia de las Doctrinas Filosóficas. Ese es el tema del que vamos a conversar. Bienvenido al programa de Cosmonautas Filosóficos. Y muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación. Encantado de estar contigo. No, encantado para el programa porque es usted un gran filósofo donde ha expuesto en las distintas plataformas acerca de temas importantes, no solamente deportivos, sino también filosóficos. La primera pregunta, ¿qué es la filosofía? Uf, esa pregunta siempre es muy difícil de responder, porque, digamos, la filosofía es un campo que tiene una muy larga historia y la respuesta a esta pregunta depende mucho también de en qué momento de la historia nos situemos. Hoy, digamos que la filosofía es sobre todo un campo académico que se ocupa de una serie de preguntas que se han ido moldeando a lo largo del tiempo, es decir, eh, sobre todo se interroga por las que se han llamado, se les llamaba preguntas fundamentales que tienen que ver, ya sabes, con cuestiones sobre qué es el ser, qué es el bien, qué es la belleza, es decir, tratar de caracterizar y de entender cuáles son los principios a partir de los cuales pensamos todo lo que existe, ¿no? Claro, la filosofía se ha ido también moviendo y ya no solo se ocupa de estos, digamos, de estos temas como qué es conocer, qué es la acción, qué significa la participación, en fin, sobre todo es una reflexión de carácter conceptual acerca del significado y la aplicación de conceptos claves y por lo tanto de argumentos sobre la naturaleza de cada una de estas cosas que son fundamentales. Y últimamente, a raíz, digamos, de una serie de, yo quiero pensar que son como demandas sociales, de un mayor involucramiento de la filosofía en temas, vamos a decir, mucho más conectados socialmente. Entonces ha habido cada vez más un acercamiento a temas como de la filosofía de la ciencia, que se pregunta, por supuesto, qué es conocer, pero también qué es ciencia, también cómo se divulga la ciencia, o acerca de la filosofía del derecho, que es, digamos, que es uno de los temas tradicionales desde siempre de la filosofía, pero que ha cobrado una nueva dimensión. Y por supuesto, otros campos como la filosofía de la economía o la bioética, es decir, temas en donde la filosofía y la reflexión sobre estos principios generales toca o se toca y se relaciona con, con temas de mucho más, vamos a decir, relevancia social en un sentido, porque el problema siempre de este pensamiento muy abstracto es que su relación, digamos, con las formas más inmediatas de las necesidades sociales no es claro, está mediado por muchos pasos, ¿no? Y ahora
digamos, esa mediación se ha ido diluyendo para que la filosofía intervenga un poco más directamente. Y bueno, pues eso contestaría yo que es la filosofía. Antes del desarrollo de la filosofía en la antigua Grecia, ¿qué importancia tienen los presocráticos? Bueno, digamos, los presocráticos tienen, por lo menos en nuestra tradición, la idea de ser los primeros en tener, si no propiamente una actividad filosófica, una especie como de actividad reflexiva que finalmente va a conducir a la aparición de la filosofía, ¿no? Y son pensadores fundamentales en muchos sentidos, no solo por ser, digamos, como el primer referente al que tenemos que recurrir. Digamos, hoy se debate mucho si estos son realmente los primeros, puesto que tenemos, por supuesto, tradiciones reflexivas anteriores a los presocráticos, pero bueno, también hay que decir que la historia de la filosofía los ha convertido en eso. Y son importantes sobre todo porque por la forma como se preguntan acerca de la naturaleza, porque la mayoría de ellos son eh, filósofos que tienen inquietudes en torno a lo que se encuentra alrededor, es decir, al fundamento de la naturaleza, cuál es el principio de todas las cosas, de dónde se origina, cómo se produce el cambio, por qué los cielos son de una forma, en fin, ¿no? Estas preguntas que nacen como del asombro frente a las cosas que ocurren como ocurren y que tratan de encontrar unos principios fundamentales a partir del cual explicarlo todo, ¿no? Y este intento es, digamos, el que va a desembocar en la filosofía, de ahí su relevancia. En el desarrollo de la filosofía surgieron varios sistemas para el análisis de los fenómenos. ¿Cuáles son las ramas filosóficas más importantes? Pues, digo, hay, es muy chistoso porque así como la pregunta es qué es la filosofía, es difícil de responder, también cuáles son las ramas de la filosofía también es difícil de responder porque en buena medida, digamos, en buena medida depende también un poco del tiempo en que nos interroguemos acerca de esta pregunta, en fin, digamos, pero en términos muy llanos, por supuesto, la metafísica es una rama de la filosofía, la ética es otra rama de la filosofía, este, eh, fundamental la estética, por supuesto, es la otra rama de la filosofía, luego la epistemología, la teoría de la ciencia, ¿qué otras ramas se me ocurren? Porque es que, digamos, tantas tradiciones que se van sobreponiendo, luego uno ya no sabe hasta dónde irse. Pero digamos, tienen que ver sobre todo con cuáles son los campos en la ontología. Pues mira, se me olvidaba una de las fundamentales. La ontología es otra de las ramas fundamentales de la filosofía. Digamos, en conjunto, se trata, digamos, de todas los campos se definen a partir, digamos, del tópico sobre el que se refiere, sobre el que se trata, digamos, o se reflexiona. Entonces, durante un tiempo, podríamos haber colocado la psicología como un campo de la filosofía, que ahora es un campo independiente, y el lugar que dejó la psicología ahora lo ocupa, por ejemplo, la filosofía de la mente, ¿no? Que tiene otras características distintas, pero que igualmente especula acerca, pues, de la naturaleza de aquello con lo que pensamos, ¿no? Estas son, digamos, a grandes rasgos algunas de las ramas de la filosofía. ¿Cómo fue el desarrollo y quiénes son los filósofos más importantes en la antigua Grecia? Uh, Bueno, mira, siempre es difícil decirlo porque un poco el problema que enfrentamos hoy es que hay un canon filosófico. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que hay una tradición de escritos y de personas que han hecho historia de la filosofía o que han discutido la herencia filosófica
y que van dejando cuáles son los nombres principales y cuáles son los autores más influyentes, etc. Y, por supuesto, en este momento hay muchas revisiones en torno justamente a este canon, que entra y que no entra en el canon, quiénes son los más importantes. Pero, por supuesto, los dos más obvios para responder la pregunta son Platón y Aristóteles, sobre todo porque tienen escritos y podemos seguir estudiando su pensamiento todavía el día de hoy. El otro nombre que por supuesto es muy relevante es el de Sócrates, que sin embargo, puesto que no tiene escritos, sino que lo conocemos a través de escritos de los demás, digamos, aunque sigue siendo un nombre muy importante, no se le considera, o yo no lo colocaría como tan importante como Platón y Aristóteles para nuestra tradición, ¿no? Ahora, a partir de ahí, por supuesto, Epicuro, entre otros, es decir, después de ellos hay una gran cantidad de nombres, Epicuro, Plotino, que provienen, digamos, de la antigua Grecia y que alcanzan, digamos, la época romana, que forman parte de distintos cánones, ¿no? Algunos son mencionados con mucha frecuencia, ¿no? Como puede ser justamente Epicuro. Otros son mencionados, bueno, pero Epicuro también un poco porque, ¿cómo se llama? Porque es el maldito, ¿no? Es el cristianismo va a combatir con todas sus fuerzas. Pero bueno, así como él hay muchos otros. Pero yo diría que las dos figuras principales son Platón y Aristóteles. A partir del sistema, bueno, a partir del sistema empiezan a desarrollar lo que viene en la idea de materia con Aristóteles. Así es. Y digamos, en realidad hay que decir que los primeros, los presocráticos eran sobre todo naturalistas y materialistas, algunos más materialistas como Demócrito, otros menos materialistas como Parménides, en fin, digamos, entre los presocráticos ya encontramos posiciones sobre ellas. Pero ciertamente la tradición ha querido que Aristóteles sea el filósofo que se ocupa de la física y por lo tanto de mayor manera del cambio en la materia, de la forma, del movimiento, etcétera, mientras que Platón sería menos materialista porque se ocupa en realidad de las ideas, del mundo de las ideas, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos un poco el idealista contra el materialista. Es una falsa dicotomía, pero pues es lo que tenemos, Y ¿no? también la idea de Dios a partir de Aristóteles, que es muy distinta a la que explaya Santo Tomás. Sí, y sin embargo, digo, yo ahí haría matices, porque si bien Santo Tomás, digamos, Aristóteles tiene una idea, yo diría que no tiene una idea de Dios, porque es muy difícil pensar que Aristóteles no fuera politeísta, digamos, ¿no? Y entonces su idea del motor inmóvil, es decir, de un principio que da origen al movimiento y que crea las cosas, no necesariamente es un Dios, ¿no? Justamente lo llama motor inmóvil, o sea, es un mecanismo, ¿no? Que sin embargo, luego Santo Tomás de Aquino lo va a asimilar al Dios cristiano. Pero esa es una cosa que hace Santo Tomás de Aquino muchos siglos después para, digamos, para integrar la metafísica aristotélica con el pensamiento cristiano. Pero antes de ese momento, normalmente el teólogo es Platón, es decir, donde realmente hay una idea de Dios, en realidad hay muchos dioses, pero curiosamente la idea de bien, de bien en Platón es una de las que va a configurar la idea de Dios, digamos, va a heredarse al Dios cristiano y sobre todo va a permitir la especulación teológica alrededor del Dios cristiano. Y toda esta idea de alma, mundo y Dios en el desarrollo de Santo Tomás. Así es, ¿no? Es El, decir, el, esto, digamos, Santo Tomás va a ser receptor al final de todas estas tradiciones para crear estas cosas. también lo que conlleva la importancia, cómo es el desarrollo de la filosofía medieval, dado que en aquella época se tiene, bueno, se tienen mitos
de que fue totalmente obscurantista. Fue el desarrollo de la filosofía escolástica con Ruy de Vitoria y otros filósofos importantes, y la fundación de las universidades de la Universidad de París, en Inglaterra, Cambridge y Oxford, Salamanca en España y en Italia, no recuerdo si la Universidad de Nápoles. ¿Cómo se desarrolló la filosofía medieval y cuáles son principales, eh, eh, sus principales personajes? Pues mira, esa es todavía más complicada que el pensamiento antiguo, porque, en fin, es un periodo, la Edad Media es un periodo demasiado largo, demasiados siglos corresponden a la Edad Media, ¿no? Aunque desde un punto de vista histórico, en realidad la Edad Media es mucho más breve, es decir, empezamos a hablar de Edad Media hacia el siglo X, entre el X y el XIV. Lo cierto es que eso deja un hueco enorme entre finales de la antigüedad y principios. Entonces, para muchos autores, la Edad Media es de Santo Tomás, de San Agustín y de los primeros cristianos. Es decir, para muchos pensadores, muchos historiadores de la filosofía, la Edad Media no es la Edad Media histórica, sino una Edad Media cultural que se asimila sobre todo con el cristianismo, con la filosofía cristiana, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la cantidad de nombres que hay ahí es súper abundante. Algunos de los que son como muy importantes son San Agustín, por supuesto, en primer lugar, que es un portento, pero hay muchos otros padres de la iglesia, como San Basilio, Gregorio Magno, en fin, por decir un par nada más, que son Orígenes, que son muy importantes. Y luego, después encontramos, por supuesto, la otra figura fundamental es Santo Tomás de Aquino, que ya lo has mencionado, pero por supuesto está Alberto el Grande, y también están personajes como Ramón Lull, Maestro Ejard, Escoto Eurígena, Duns Escoto, Pedro Abelardo, bueno, en fin, no quiero como llenarlos de nombres así sin mayor referencia, ¿no? Yo creo que tienen razón, la Edad Media, así como hoy tratamos de desmitificar muchos elementos que tienen que ver con el canon, uno de los elementos más importantes que hay que tratar de ir desmitificando es, por supuesto, la Edad Media, por dos razones. Por un lado, porque la Ilustración decidió que la Edad Media era la Edad Oscura, es decir, se la debemos a personajes como Voltaire, la caracterización de la Edad Media como una Edad Oscura, pero también le debemos a los historiadores de la filosofía de origen protestante digamos, un desinterés por la Edad Media, por razones religiosas. Es decir, antes de Lutero, cualquier pensador antes de Lutero no puede caber, digamos, dentro del estatuto de filósofos. Y esto digamos, esto es curioso porque casi todas las historias de la filosofía del siglo XX son católicas, como respuesta a las filosofías a las historias de la filosofía del XIX, de corte más protestante, que suprimían la Edad Media, ¿no? Entonces, tenemos por un lado como tres factores: esta asimilación de la Edad Media a la filosofía cristiana, ¿no? Que incluye, por supuesto, y esto es muy interesante, pensadores no occidentales. Una buena reflexión sobre la Edad Media incluye pensadores no occidentales, como los árabes, y por supuesto como el pensamiento judaico, ¿no? Que no se producen ni siquiera, en algunos casos sí en Europa, en el caso de algunos pensadores árabes, pero en el caso de otros pensadores árabes o de pensadores hebreos, se producen en el norte de África o incluso en la parte asiática, cercana a Europa, pero finalmente en la parte asiática. Y esto es interesante, ¿no? Y se deja de lado a menudo en estas historias la influencia de la filosofía de Bizancio, y que es fundamental para comprender muchas cosas que van a ocurrir posteriormente, ¿no? Pero en términos generales, es una filosofía enormemente rica,
que se ha concentrado mucho en el pensamiento de Aquino y en la escolástica como su expresión más amplia, pero que en realidad el fenómeno de la filosofía medieval es vastísimo y que tiene elementos fundamentales para comprender nuestro mundo presente y comprender, digamos, muchas de las reflexiones filosóficas. Si nosotros suprimimos estos pensadores, hay muchas cosas hacia adelante que no se entenderían cómo se hizo un puente entre el pensamiento antiguo y el pensamiento más contemporáneo. Entonces sí, es riquísima, es riquísima. Como usted menciona, pensadores árabes, Averroes y Avicenas, que dieron con Aristóteles para la explicación de la religión en el mundo, con los musulmanes y toda esta transformación. Así es. Así es, ¿no? Esos son dos ejemplos de pensadores no occidentales que tienen una influencia fundamental en la. ¿Cómo es la conexión de la Edad Media con la, bueno, no ilustración, con el Renacimiento? Bueno, ahí también hay un debate porque es interesante cuando uno examina todo esto desde el punto de vista de la historia, porque te das cuenta cómo algunas de las clasificaciones de los periodos históricos, eh, más que decir que son arbitrarias, obedecen a una serie de ideas que siempre hay que entender antes de asumir qué pasa, ¿no? En un sentido llano, el Renacimiento es el final de la Edad Media, ¿no? Es decir, no existe como en realidad, porque comparado, digamos, con los casi 10 siglos que se le hace durar a veces al pensamiento medieval, pues los 2 siglos del Renacimiento son de risa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decir que sin embargo, digamos, para algunos historiadores de la filosofía, el Renacimiento es una época fundamental porque ya no la puedes, ya no hay elementos propios de la Edad Media, aunque tampoco haya elementos propios de lo que vendrá después, ¿no? El factor más importante que se suele atribuir, digamos, para marcar esta diferencia es la influencia de Platón. Es decir, en la Edad Media, sobre todo en el momento culminante de la Edad Media, con Santo Tomás de Aquino, claramente la influencia predominante era Aristóteles, y aunque había un conocimiento y una circulación de algunas obras platónicas, en realidad Platón no era un pensador que se tratara mucho. Entonces es una estructura de pensamiento que se acoge mucho a la estructura y se guía mucho por la estructura aristotélica, y esto es dominante, digamos, en las universidades, por ejemplo. Pero al llegar al Renacimiento, una de las cosas que ocurren es que regresan los textos platónicos, y estos regresan no por la Edad Media occidental, sino por la Edad Media asiática, es decir, por Bizancio. Y por ese lado es, digamos, por donde llegan de nuevo a Italia los textos platónicos. Y esto marca una diferencia porque el arribo de la otra gran autoridad clásica, pues va a marcar el inicio de una nueva influencia fundamental en el pensamiento del Renacimiento. La otra cosa es que también se van a rescatar, digamos, y este es un elemento que es muy importante, es que a diferencia de la Edad Media, el Renacimiento va a ser polilingüístico. Es decir, los pensadores en general van a hablar por lo menos 2 lenguas, es decir, la lengua materna y el latín, si no es que más de 2 lenguas, es decir, van a hablar griego, van a hablar latín, van a hablar la lengua materna, y algunos agregarán el árabe y otros agregarán el hebreo. Y en esa medida esta circulación de las lenguas que produce una reflexión alrededor de la lengua, de su uso, de la traducción, va a llevar a montones de revisiones. Digamos, la más significativa es a la revisión de la traducción de la Biblia que había hecho San Jerónimo, lo cual va a significar, en términos, digamos, políticos, religiosos, filosóficos, pues realmente un evento extraordinario,
porque, digamos, porque se va a poner en duda la traducción de un santo, es decir, se va a poner en duda la autoridad del santo sobre las lenguas, ¿no? Y esto, entre otras cosas, lo que va a resultar es en una división de la iglesia entre la iglesia católica y la iglesia protestante, que va a ser una de las características que va a, una de las consecuencias de esta reflexión. Y, por ejemplo, digamos, esta crítica a toda esta preocupación por las lenguas va a llevar, por ejemplo, a la creación de la Biblia políglota, por un lado, y luego a nuevas traducciones de la Biblia como la de Erasmo, que van a ser parteaguas en el pensamiento renacentista. Y todo esto lo hace, digamos, con todo esto lo que te quiero decir, estos son los elementos con los que se va rompiendo con el pensamiento medieval, que hacen de la Edad Media, del Renacimiento, una época completamente distinta, ¿no? Con otras influencias y abierta a otras cosas. Y entre estas otras cosas a las que está abierta el Renacimiento es, digamos, gracias a recoger ciertas tradiciones interesadas, sobre todo en la descripción de la naturaleza, se va a dar, digamos, va a haber una profunda reflexión psicológica, por un lado, pero también política y también científica. Es decir, se va a empezar a reflexionar de manera distinta y además dependiendo menos de las autoridades filosóficas y eclesiásticas sobre el mundo. Con el rompimiento de las monarquías y con la llegada de la idea de nación política, fue un cambio filosófico importante, porque se le dan la llegada a nuevas instituciones, con la creación de nuevas instituciones. Eh, ¿Cuáles son cómo Hegel influye en todo esta idea de nación y cambios políticos con la idea de Bueno, república? o sea, lo que pasa es que, claro, antes de llegar a Hegel pasan muchas cosas, Bueno, tal ¿no? vez Que nos dan cuenta de... tal vez me salté Perdón. demasiadas etapas, pero está bien. Exacto, te brincaste demasiadas etapas, ¿no? Porque, digamos, un poco para ir marcando estas etapas, no es lo que tienen que pensar, es que justo el Renacimiento, con pensadores como Maquiavelo, ponen en cuestión un poco la idea de lo político y digamos, de la constitución de los estados y de cómo se actúa, ¿no? Y esto va a desatar justo con el nacimiento de los estados nacionales, la caída de algunas monarquías, va a desatar una reflexión profunda acerca de la naturaleza de lo político y de la organización del Estado, ¿no? Y entonces tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, en primer lugar a Hobbes, a Locke, a Rousseau, digamos, como grandes pensadores en esta tradición anteriores a Hegel, que van construyendo una idea de lo político, de la acción política y del Estado, que por supuesto lo que va hacia lo que conduce primero es a la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa es una expresión de buena parte de esta reflexión acerca del Estado, porque lo que intenta no solo es quitar la monarquía, sino sobre todo fundar un Estado completamente moderno, ya en nuestro sentido, formado por los tres poderes, con la participación del pueblo, con mecanismos democráticos, ¿no? Y justamente es esta maravilla de la Revolución Francesa lo que hace que Hegel pueda ser un teórico justamente de ese Estado naciente, ¿no? Ciertamente hay una diferencia histórica entre ambos, pero Hegel se da cuenta, por supuesto, de que ahí ha pasado algo que cambia radicalmente todo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tenemos es este espacio de reflexión en torno a lo político que remata justamente con la reflexión de Hegel. Con la idea de materia, bueno, con la tesis, antítesis y síntesis, con este Exacto, desarrollo. con la idea del desarrollo histórico como un desarrollo, digamos, con la idea de historia, para empezar, porque
Antes no había propiamente, o sea, había historia, pero no había como esta idea de la historia como algo que tiene unos mecanismos propios que hacen que se produzcan los cambios y los movimientos históricos. Entonces, la dialéctica en Hegel funciona precisamente como esta idea de que hay una tesis, una antítesis, una síntesis, que lo que explica justamente es el movimiento del desarrollo histórico. Es decir, para Hegel la historia se explica por un proceso continuo de tesis, antítesis y síntesis. El fin de la historia en el idealismo, bueno, con Prusia como Estado como tal. Todavía no se desarrollaba Alemania, sino era la República de Weimar. ¿Qué importancia hay en la filosofía alemana en ese idealismo? Bueno, o sea, vamos a decir que la filosofía alemana es fundamentalmente idealista. Esa es la característica de buena parte de la filosofía alemana, sobre todo de la filosofía alemana del siglo XIX, que tiene, digamos, aquí lo que es importante entender es que el idealismo es sobre todo una reflexión que parte, uno diría, de arriba hacia abajo, ¿no? Parte de que las ideas cambian el mundo, no solo lo explican, lo cambian, y que entonces lo que uno tendría que estar siempre pensando es cuál es esta estructura que nos permite organizar de mejor manera nuestro presente. La respuesta, ya lo sabemos, va a ser el materialismo, es decir, la principal crítica a todos los modelos idealistas va a ser el materialismo, es decir, no son las ideas, es la materia o son las cosas o es la dinámica de las cosas materiales las que determinan los cambios históricos. Digamos, esta es la doble posición. Y de hecho nosotros, el pensamiento contemporáneo le debe mucho a esta discusión acerca de qué es lo que produce los cambios en la historia, en el pensamiento, en nosotros mismos. Es un proceso que siempre tiene que ver, digamos, con condiciones materiales establecidas, es un proceso que tiene que ver con condiciones ideales a partir de las cuales se reflexiona, es decir, cuál es el valor finalmente de cada uno de los elementos que componen nuestra realidad en el proceso, no solo de construir la historia, en el proceso de pensar, de conocer, de saber, de gozar, en fin, ¿no? Esta es un poco... Entonces, claro, la enorme aportación del pensamiento idealista es que desarrolla una tesis, no son muchas tesis, muchas ideas en torno a todo esto, que aún son muy influyentes, ¿no? Teorías, por ejemplo, la teoría sobre el arte es particularmente rica en el idealismo. Hay una teoría política idealista que es fundamental, que además, de alguna manera, marca cómo se hace la historia política, sobre todo en el siglo XIX. En fin, el idealismo en este sentido es una filosofía de mucha riqueza. ¿Y cuáles son sus principales filósofos del idealismo alemán? Bueno, el principal, sobre todo, es Hegel, por supuesto, ¿no? Pero, pero digamos, entre Kant y Hegel, que serían como los dos pilares del pensamiento alemán, está Schelling, está Fichte, que son pensadores idealistas, o que podríamos enmarcar dentro del idealismo y que van configurando, digamos, el pensamiento de esta corriente filosófica. Antes de llegar a la filosofía contemporánea, ¿cuál es la otra etapa importante de la filosofía después del idealismo alemán? Bueno, lo que pasa es que después del idealismo alemán se produce, vamos a decirlo así, sobre todo con Hegel, se rompe con algo que, vamos a decir, a partir de Kant es una idea muy importante, que es la idea de sistema, ¿no? Uno de los aportes principales del pensamiento alemán es la idea de que el pensamiento tiene que ser sistemático y constituir o abarcar, digamos, todos los espectros de lo que se puede pensar, ¿no? Es decir, que si tú tienes una tesis metafísica,
de esa tesis metafísica tú puedes derivar una estética, de esta estética tú puedes derivar una teoría o de tu principio metafísico una teoría del conocimiento, una ontología, en fin, ¿no? Y que por lo tanto tú construyes un sistema. Y el ejemplo es Kant, por supuesto, sobre todas las cosas, pero Hegel también es un ejemplo de la construcción de un sistema y de crear una obra en función, digamos, de la estructura de ese sistema, ¿no? Ahora, lo que ocurre después de eso es que, claro, aparece lo que se llama la filosofía de la sospecha, es decir, una serie de pensadores que fundamentalmente son Marx, Nietzsche y Freud, que lo que ponen en duda es que, digamos, las fuentes de nuestro pensamiento sean neutras y que por lo tanto podamos confiar en ellas como Hegel, ¿no? Es decir, que podamos construir un sistema. Y entonces, claro, Marx denunciará que no, que en realidad las fuerzas del mercado y las condiciones materiales determinan muchos casos. Nietzsche pondrá en duda las fuentes de la moral como principios indubitables. Y Freud, bueno, Freud va a poner en duda pues, todo lo que restaba, es decir, el principio de las acciones humanas no es la conciencia, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos, este es un momento de ruptura que además se va a prolongar, a mí me parece que hasta nuestros días, porque, digamos, no ha habido otro sistema dominante, aunque eso no ha evitado que haya pensadores fundamentales que hayan aportado ideas centrales para entender la manera en que pensamos, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es Wittgenstein, que corresponde, digamos, a toda una corriente de pensamiento que está particularmente interesada en la formalización del pensamiento, en el estudio de la lógica, en el estudio del lenguaje, y que, digamos, va a aportar elementos fundamentales para comprender muchos de estos fenómenos en la actualidad, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, después de Wittgenstein, que uno crea que el lenguaje es transparente, ¿no? Y que el lenguaje no es ambiguo por naturaleza y que entonces, digamos, el esfuerzo de construir un mejor lenguaje, digamos, que se ha emprendido desde entonces es algo que, por ejemplo, domina buena parte de la retórica actual de ciertas corrientes de la filosofía. A mí me parece que junto con, digamos, Wittgenstein, Russell, Carnap, entre otros pensadores que forman parte, digamos, como de este grupo, el otro grupo me parece que es importante, que tiene sus bases en la antropología, en la psicología profunda, en fin, pero cuya figura fundamental me parece que es Foucault, es, digamos, otro pensador que marca definitivamente eso, ¿no? El devenir del pensamiento contemporáneo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Foucault finalmente es un heredero de todos estos pensadores de la sospecha, ¿no? Bueno, me falta mencionar a Heidegger, que es otro pensador fundamental en el siglo XX, pero no me cae bien siempre como favorito. Pero sin duda Heidegger es un pensador, es un pensador que, digamos, restablece la metafísica como, como un campo de reflexión activo en el siglo XX. Y luego Foucault, pues, que es receptor de este grupo de la sospecha, entre otras cosas, y que formula, bueno, todas estas ideas acerca del poder, que, bueno, son fundamentales. Todo lo que vemos hoy alrededor de los movimientos feministas y de género tienen sus raíces muy profundas en el pensamiento Foucaultiano. En la filosofía contemporánea vemos, bueno, filósofos como Diego Fusaro, que fueron influenciados por Giovanni Gentile, también por Johnny Bátimo, en el análisis político. ¿Cómo ve la filosofía actualmente? ¿Qué análisis le estaría dando en la filosofía actual? Bueno, lo que pasa es que, digamos, la pregunta es muy amplia porque la filosofía actual es muy amplia, ¿no? Es decir, tú me preguntas
por ejemplo, acerca de la reflexión política de la filosofía contemporánea, que es un campo vastísimo, donde hay pensadores muy importantes, pero también, digamos, está toda la parte reflexiva acerca del arte, de la estética, de la belleza y del campo, de estos campos, hombre, la filosofía de la mente, de la que yo conozco poco, pero donde hay mucho trabajo. En fin, la epistemología, que es un área en la que se trabaja actualmente mucho, porque si algo hoy es muy importante es, ya que hablamos incluso de máquinas que conocen, pues por supuesto necesitamos reflexionar muy bien acerca de qué queremos decir con todo esto, ¿no? Y ahora que hay mundos paralelos como los de las redes sociales, pues también una reflexión no solo acerca de la naturaleza humana, sino de, las formas de existencia es fundamental. O sea, es difícil responder. La filosofía está en todos lados y además también hay que decir que hay un grado de especialización actual sobre ciertos temas que hace muy difícil, digamos, dar una respuesta así global a todo. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted daría, aparte del libro del que estamos hablando, para estudiar las doctrinas filosóficas? Bueno, mira, a mí me parece que lo principal siempre es la curiosidad. Es decir, si uno tiene curiosidad, si uno en algún momento se detiene y se hace una pregunta muy simple, pero que no es la pregunta sobre, por ejemplo, qué quiero o qué quiero hacer o hacia dónde voy. Que esas son preguntas dirigidas, digamos, hacia el presente y hacia la acción. Sino preguntas vamos a llamarlas de segundo orden, no preguntarse qué quiero, sino por qué quiero lo que quiero, ¿no? O qué es el querer, o por qué quiero, ¿no? Cuando ya hacemos estas preguntas de segundo orden que no van dirigidas inmediatamente a la acción, entonces encontramos un campo de reflexión muy amplio. Y si uno tiene esa curiosidad y si uno quiere avanzar en esa curiosidad, uno la puede seguir. Y hay no solo muchos manuales sobre casi cualquiera de las preguntas que tú te quieras hacer, sino que también hay muchos filósofos. Y yo siempre recomiendo que te acerques al filósofo que crea que te pueda arrojar alguna respuesta, ¿no? Algunos son muy difíciles de leer en el sentido de que no estamos habituados a esa escritura y esa forma de expresarse, pero ninguno es imposible. Y entonces uno puede empezar, por supuesto, de atrás para adelante, como hace la historia de la filosofía, pero también puedes empezar en cualquier momento si tu ámbito de interés y de curiosidad está anclado en algún punto en particular de la historia. Por ejemplo, si tú quieres reflexionar sobre el republicanismo, entonces a lo mejor te vas hacia hacia el Renacimiento, la Ilustración, en fin, para rastrear algunas reflexiones sobre esta, en fin, ¿no? Yo creo que lo que hace al filósofo ser filósofo es tener una curiosidad tan vasta que nada la acaba de llenar, ¿no? Siempre hay una nueva pregunta por hacerse. Y entonces hay que dejarse guiar por esa curiosidad. Queremos agradecer que haya aceptado la invitación a usted como un gran filósofo acerca del libro que usted redactó y estará invitado a futuras ediciones de Cosmonautas Filosóficos. Pues te agradezco mucho la invitación y qué gusto poder platicar con ustedes. No, de nada. Hasta luego, que le vaya muy bien.